todo corazón rendido. Aleluya. Santo eres, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios le bendiga mucho. Tome asiento. Qué hermoso que se ha llegado a la casa de Dios. Es la parte más hermosa que Dios nos ha dado, poder llegar a la casa de Dios. Aquí todos tenemos un altar. Amén. Usted tiene un altar aquí en la casa de Dios. Amén. El que está sentado al lado de usted tiene un altar aquí en la casa de Dios para venir a servir, a declarar, a creer en Dios. Amén. Cuando un pueblo se acerca para creer lo que Dios puede hacer, el poder que Dios tiene. Amén. Vio que el Espíritu Santo nos vino enseñando cómo es el altar, cómo, amén, se funciona el altar y qué tenemos que hacer en el altar de Dios. Amén. En el altar de Dios usted viene, amén, a traer sacrificios. En el altar de Dios usted viene a que no sea profano lo que trae. En el altar de Dios usted tiene temor de Dios para pararse delante de la presencia de Dios. Todos tenemos funciones en la casa de Dios. Amén. Al que se le dio don tiene función de poner a funcionar esos dones que Dios le dio. Al que le dio, amén, interceder por la familia debe orar por la familia. Si a ti te dio, tú eres esposo, amén, eres un varón que está casado con una persona, tú eres el sacerdote de la casa, se te dio una función, no estés durmiendo. Vela por tu casa, vela por tus hijos, vela por tu esposa. Amén. Si tú, mujer, estás aquí solita hoy, Dios te bendiga mucho. Vela por tu casa. Vela por tu esposo que no se ha convertido. Vela por tus hijos que están perdidos. Amén. Si acá hay familia que están dos, está el esposo y la esposa, y los hijos no están acá adentro, usted tiene que velar por aquel que está perdido. O sea que usted tiene que orar. Ahora, si usted está acá adentro, tiene su esposo, tiene su hijo, tiene su hija, tiene a todo, usted tiene que velar por la viuda, por los huérfanos, por una ciudad, por el que dirige la ciudad, por el que dirige la nación. Tiene que presentar rogativa, tiene que llorar. Amén. Los sacerdotes de aquí en la casa, la función de ellos es venir a orar aquí. 7:30 tienen que estar arrodillados aquí orando. La función de los adoradores, 7:30 aquí. Los colaboradores, todo el cuerpo de Cristo tiene que estar orando. ¿Vio qué tremendo cuando uno ora, cuando uno ayuna? ¿Vio lo que sucede? Hay una libertad grande. Y lo que se va a desatar ahora. Amén. Abra su Biblia en Isaías 56, versículo 7, dice: y yo los llevaré a mi monte santo. Imagínate, en el monte santo se encuentra Dios y el hombre. Es donde un lugar de intimidad. Aquí es un lugar de intimidad donde usted no tiene que estar pensando qué va a cocinar, qué va a comer, amén, qué deuda tiene que pagar, amén. Aquí es donde usted tiene que dejar en el altar sus problemas y pensar en Dios. Estar conectado con el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere hacer con usted. La misión que Dios le va a dar. La palabra que Dios va a soltar sobre usted. Isaías 56, versículo 7. Amén. Y va a repetir lo mismo. ¿Sabe que el Espíritu Santo me dijo? Ve y repítele lo mismo. ¿Por qué? Porque muchos llegaron hoy y se quedaron parados mirándose unos a otros. Amén. Todo liderazgo, toda persona que sirve, toda persona que danza aquí, toda persona, todo matrimonio que sirve acá en la casa, arrodillado, a orar, a interceder. Esa es la función de usted. Los padres de familia, oren, oren, oren. Amén. Tienen que orar. Las mujeres que dirigen hogares tienen que orar. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Yo los llevaré en mi santo nombre. Ahí es donde se junta el hombre y el poder de Dios. En el altar. Si el hombre no tiene altar en su casa, si la mujer no tiene altar en su casa, no tiene un lugar de intimidad con Dios. Así que cualquier problema que tenga en su casa nunca lo va a poder solucionar. ¿Sabe por qué? Todo lo va a ver difícil. ¿Por qué? Porque en esa casa no se ora. En ese matrimonio no hay oración.
En tu casa hay pleitos, contiendas, te peleas con tu amada, la que ama, te pelea, es porque no hay oración. Por eso es necesario restaurar el lugar donde usted ora. Si usted ora, va a orar, presenta sacrificios en su altar, cierra la puerta del aposento. Jesús lo llamó el aposento santo, donde nadie molesta, donde estoy con Dios, donde la paz de Dios me invade, donde su amor me invade, donde no hay donde el enemigo no tiene para qué entrar en mi habitación, no tiene para qué entrar en la vida de mi familia, ni en mis hijos, en mi casa, no entra. ¿Usted lo quiere en su casa? ¿Lo quiere en su casa? Bueno, lo va a tener que sacar a patada, pero usted va a tener que ponerse a orar, porque no sale solamente con una oración de 10 minutos, de 5 minutos, querer echarlo afuera. Sale con clamor. Amén. Con clamor, con intercesión. Amén. Por eso yo le advierto, hoy le advierto de parte de Dios y lo amolesto a que usted se levante a orar. Amén. Vio que, no sé, estaba todo bien con ellos, no sé qué le pasó. Estaba todo bien, pastor, no sé qué le pasó. El enemigo atacó. El enemigo terminó la casa, terminó tus pensamientos, rompió tu intimidad con Dios. Y no pudiste entrar a estar en la paz con el Espíritu. Por eso es muy importante, porque si no usted va a venir acá al altar, amén, no va a entender lo que Dios le va a pedir. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y los llevaré a mi monte santo, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos. Díganme algo. Cuando a usted le regalaron algo y a usted no le gustó, ¿qué hizo? Se lo regaló a otro. ¿No le gustó? Ahora el Señor va a pesar todo su sacrificio. El que me dijo que yo le dijera a usted que usted hiciera a los líderes, le dije, ayunen el viernes. Los cuerpos de Cristo, sacerdotes, ministros, casa de familia, varones de familia, le dije, ayunen el viernes. Ayunen, amén, el sábado. Y vengan a la casa de Dios con su ofrenda, su sacrificio. Aquí van a entregar las cosas. Amén. Hay cosas que hay que entregar aquí. Hay cosas que usted tiene que entregar allí solo, en su cuarto. Por eso es algo muy importante. Dios tiene que aceptar lo que usted hizo. No tengo nada que ver yo hoy. Yo me voy a correr del altar y usted va a estar con Dios diciendo, Señor, aquí está mi clamor a las 4 de la mañana. Aquí está lo que me pediste, Señor. Aquí está lo que me reprendiste el otro día que había dejado de hacer en mi casa. Aquí está, Señor, lo que no hacía aquí en tu casa. Por eso le digo, ¿sabe que nosotros tenemos que orar por el arrepentimiento de las naciones? Por el arrepentimiento de tus hijos que no se están arrepintiendo para venir a Cristo. Por el arrepentimiento tuyo. Por el arrepentimiento mío. Yo tengo que orar porque yo tengo que estar arrepentido delante de Dios. Amén. Por eso es algo muy importante. Dice que Él va a aceptar. Se prendía fuego. Se echaba la carne. El sacerdote presentaba el holocausto. El fuego empezaba a consumir. Amén. El fuego tenía que caer del cielo para consumir el holocausto. Él trajo todo lo que se le pidió. Ahora lo tiene que presentar delante de Dios. El hermano dijo algo. Aquellos altares que no ardieron. Están aquí adentro que no ardieron. No habrán ardido. ¿Por qué? Porque no ayunaron el viernes. Porque no ayunaron el sábado. Hoy. Porque se les pidió ayuno. Y porque ni siquiera se acordaron que venían a honrar a un altar. Por eso es algo muy importante. Dice que Él va a ver cada
primera cosa que nosotros le presentamos delante de Él. ¿Sabe que las personas que antes que iban al sacerdote, hasta animales muertos llevaban para presentar delante de Dios? Y el sacerdote no se lo aceptaba. El que tenía temor de Dios no se lo aceptaba. ¿Cómo vas a traer un animal muerto? No, pero este me sobra. Le traían a Dios, amén, un animal tuerto. Dígame si usted va a venir, si usted tuviera la cara de traerle un animal ciego al Señor. Así es nuestra honra aquí en el altar a veces. Queremos darle algo ciego delante de la presencia de Dios. Cuando Él está, dice, esto no me gusta a mí. No me gusta que profanen mi altar. Por eso es algo muy importante, hermano. Usted quiere estar en la expectativa para que Dios haga algo con su altar y usted se prenda fuego. Pero la Biblia te enseña cómo el altar tiene que estar. Por eso Isaías lo sabía. Por eso él sabía arreglar el altar. Él sabía que tenía que ir con temor. Él sabía que todas las cosas que iba a presentar delante de Dios tenían que estar perfecto. Que Dios tenía que aceptar lo que estaba delante de sus ojos para quemarlo. Amén. Que Dios va a aceptar lo que usted le trajo delante de Dios para quemar, para que usted adentro de su cuerpo arda. Amén. Y hay algo tremendo. Mira un varón que no sabía. Abre su Biblia en Génesis 28. Dios se le apareció a Jacob, a un varón que ni siquiera sabía que ahí estaba el poder de Dios. A veces estamos así, sin saber lo que hay en el cuarto, sin saber lo que hay en el altar personal, sin saber lo que hay en la casa de Dios. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Dice que él tuvo sueño. Amén. Tuvo un sueño grande. Y se agarró una piedra y se la puso en la cabeza y se quedó dormido en un lugar. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer. En el versículo 16. Él tuvo un sueño, dice, el versículo 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente, yo no lo sabía. ¿Sabe que él tuvo un sueño donde Dios le hablaba en el lugar donde él dormía? ¿Sabe que nosotros dormimos? La familia fue creada por Dios, o sea que ahí habita Dios. Pero cuando no hay oración, Dios está ahí en la visita. Pero como no ve clamor, no ve intercesión de los sacerdotes de esa familia, de uno de los sacerdotes de esa familia, Dios no se puede manifestar en ese altar. Dios no se puede manifestar en un altar de un ministro que no tiene un altar personal en su casa. Es que no tiene un altar aquí en la casa. Amén. Por eso es algo muy importante. Yo le puedo decir a usted, yo siento el fuego en mí. Pero usted va a decir, yo no lo siento, pastor. Yo tengo un altar personal. Usted tiene que tener un altar personal para sentir el fuego de Dios. Por eso este es el altar donde nosotros venimos aquí a que Dios reciba esa ofrenda aceptable. Y Jacob no lo sabía. Él durmió en ese lugar. Dice que se cansó en el camino para donde iba y agarró una piedra y se la puso en la cabeza y se echó a dormir. Y dice que mientras dormía, Jehová de los ejércitos le hablaba, le decía lo que iba a hacer con él, le decía las promesas a él, le decía lo que iba a ocurrir, le decía todo lo que le iba a ocurrir en su vida. Cuando él se despertó de ese sueño, él dijo esto que está en el versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová estaba, y yo no lo sabía. Ciertamente que Dios me dio familia y yo no lo sabía. Ciertamente que Dios me dio hijos y yo no lo sabía. Ciertamente que Dios me dio casa y yo no lo sabía. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice,
y tuvo miedo. Dijo, cuán terrible. Tan terrible en el lugar donde dormimos. Tan terrible lo que Dios hizo, que miedo entró en su corazón. Por eso digo, al que Dios le dio promesa, tiene temor de Dios en el corazón. Al que Dios le dio promesa, tiene temor. Y sabe que cada vez que cierra ese aposento alto, cierra la puerta, sabe que se va a comunicar con Dios. El que tiene un altar en su casa, sabe que Dios tiene promesas grandes. Y tiene temor, ¿por qué? Porque sabe que hay un Dios que escucha y ve. Y sabe que un Dios que acepta lo que usted presenta. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 18, dice, se levantó Jacob de mañana. Dijo, sacó la piedra de la cabeza y dijo, y derramó aceite. Amén. Y declaró ese lugar y dijo, ese lugar es el lugar donde yo me encontré con Dios. Es el lugar que yo tengo para encontrarme con Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice, y tomó de mañana y dijo, Juan, que terrible, versículo 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y se tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó. Si alguien lo estaba mirando, le diría, ¿qué estás haciendo, loco? Y usted estaría al lado de él, que le diría, ¿qué estás haciendo? Él estaba haciendo un pacto con Dios. ¿Qué pacto hizo usted con Dios? ¿Cuál fue el pacto que usted hizo con Dios? Líderes, ¿cuál fue el pacto que usted hizo con Dios? Al músico, ¿cuál fue el pacto que hizo? Profetas, ¿cuál fue el pacto que usted hizo con Dios? Jefe de familia, sacerdote de casa, ¿qué pacto hiciste con Dios? Pregúntese qué pacto ha hecho con Dios usted. A Dios no le gusta que lo sigan de lejos. Por eso le dijo a sus discípulos, lo que te va a costar seguirme. Porque te vas a tener que arrepentir y dejar todo el mundo. A Pedro le dijo, lo que te va a costar seguirme, porque vas a tener que dejar esa barca que tú hiciste y te subiste tú en esa barca y no te quieres bajar. Hay un sacrificio. Hay cosas que tienes que dejar. Hay cosas que tienes que abandonar. Por eso hay cosas que hay que dejar, hermano, para ver la gloria de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice, y se levantó Jacob, versículo 19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. E hizo Jacob, ¿qué dice? Diciendo, usted no trajo su ofrenda hoy, usted no trajo su sacrificio y va a venir y decir, sí, Señor, si tú me cuidas, si tú proteges a mi esposa, la que amo tanto, si tú proteges a mi hijo, Señor, que me diste, si tú no permites que nadie me venza en el camino, Señor, si tú me cuidas de día y de noche, Señor, ¿qué hora así en el altar? ¿Nunca fue a hacer voto con Dios? No, pastor, mire si no lo cumplo. Ya está fuera y en el infierno si no lo cumplí. ¿Entiendes? Porque el Señor dice, el que no permanece en mí y el que no permanece en la vid, ya está fuera. Es como un pámpano que no lleva fruto. Por eso no prospera nada lo que haces, porque está fuera de la promesa de Dios. Jacob lo enseña a caminar bajo la promesa de Dios. Ese varón se le dijo, tu generación va a ser bendita, tu nombre va a ser bendito, todo aquella, tu generación, todo aquello que se pongan al lado tuyo van a ser benditos. ¿Por qué? Porque yo te bendije a ti. Y mira
lo que dice la palabra de Dios. Dice, y entonces hizo Jacob un voto diciendo, si fuera Dios conmigo, me guardase y me diere ¿qué? Vestido para vestir, y volviera en paz a la casa de ¿quién? Vio que usted cantaba, llevo a la casa de mi padre. Pero si usted vuelve preocupado, si usted vuelve con angustia, si usted vuelve enfermo, si usted vuelve cosa, no está volviendo en paz. No está volviendo en paz. Y el varón, cuando estaba haciendo el voto, dijo que yo quiero volver en paz a la casa de mi padre. Yo quiero volver en paz en la casa del Padre, del Creador, del que me mostró que habita, el que hay escaleras que suben y bajan. Esa es la casa de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será ¿qué? Mi Dios. Y mire lo que dice la palabra del 22. Dice, y esta piedra es puesta por señal. Hasta los diezmos ofreció. ¿Entienden? Nunca negó para Dios. Nosotros queremos que oramos, que Dios nos cuide, que Dios nos proteja. Pero nunca le damos nada a Dios. Estamos fallando en algo. El varón sabía y tembló y tuvo temor y dijo, a mi Dios yo lo honro. A mi Dios yo lo honro. Por eso sabía honrar a su Dios. Amén. En todo altar, amén, tiene que haber una honra. Si usted piensa que no tiene que hacer nada, por eso muchos piensan en la gracia. No, si por gracia somos salvos. Si no, no habíamos matado al Señor Jesús. ¿Para qué nos necesitamos crucificar? Y la gracia nos salva. Él derramó su sangre, ¿por qué? Porque somos pecadores. Porque hasta que esa sangre no sea derramada sobre nuestro cuerpo espiritual, sea la sangre puesta sobre nuestra vestidura, nosotros no vamos a ser libres del pecado. Por eso dijo Jesús, hasta que yo no venga a la vida de ellos, no quitaré el velo. Porque solamente la sangre de Cristo quita el velo de las personas. Y las personas empiezan a obedecer la palabra de Dios, a poner por obra la palabra de Dios, a poner por práctica lo que está escrito. Si no, siguen veladas. Y mire qué tremendo, versículo 27, 35, versículo 7. Génesis 35, versículo 7 dice, y el mismo que le prometió dar diezmo, dar todo para Dios, mire lo que hizo. Y edificó allí un altar. Y lo llamó porque allí le había aparecido Dios. Él todavía no había perdido la noción que allí había tenido un encuentro con Dios. Y él dijo, me están persiguiendo para matarme. Me están persiguiendo para quitarme la herencia. Pero yo voy al altar de Dios donde prometí, porque Él me va a defender en los días malos. Por eso un sacerdote sabe ir al altar. Un sacerdote sabe venir a llorar al altar. Amén. ¿Y sabe qué? El Señor nos hizo reyes y sacerdotes. No para que solamente declaremos soy rey y sacerdote y no hagamos nada. Andan muchos por ahí declarando son reyes y sacerdotes, pero no vienen a orar a la iglesia. Por eso el rey y sacerdote viene a arrodillarse. Viene a cumplir la función. Por clamar por una ciudad, por clamar por las viudas, por clamar por los enfermos, por clamar por aquel que no conoce a Dios. A darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque ha librado a tu familia, ha librado a tus hijos, ha librado a honrar a Dios. Amén. Por eso todas las generaciones
que quisieron caminar bendecida, bendicieron a Dios en el altar. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos 12. Versículo 1 dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Amén. Los varones enseñaban a la iglesia a presentar sacrificios. Amén. Sacrificios. Amén. ¿Sabe que el único que no se queja es aquel que ama a Dios? El que ama a Dios presenta sacrificio y no se queja. ¿Sabe por qué? Porque lo hace con amor. ¿Entendió la primera ley que Dios le habló? Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Y amarás como a ti mismo el de al lado. Vas a orar. Usted dice que ama a su esposa y no ora por ella. ¿Usted le está haciendo un infiel? O sea que el engaño, el que vive el amor, porque usted no ora por ella. Que el trabajo que Dios le dio es su familia, cuidarla, protegerla. Usted es el león que Dios puso, el sacerdote que usted puso en la casa, el que se levanta, el que intercede. Amén. No es que no le importa nada, deja a la familia así como los polluelos, ¿vio? Pero eso es algo muy importante. Tome en cuenta que el Señor va a pedir sacrificio a usted. Pero si usted en el sacrificio se va a quejar, a quejarte delante de Dios, cuando el sacrificio aceptable de Dios, aceptable es un sacrificio en el cuerpo, es que usted tiene que orar, ayunar, buscar de Dios, interceder. Amén. Todos los que tenemos familia tenemos la responsabilidad de orar por nuestras familias, orar por nuestra esposa, orar por nuestros hijos. Y los que cumplimos funciones acá en la casa de Dios tenemos la responsabilidad. Allí orar por nuestra familia, allí interceder por nuestra familia, interceder por el pueblo, interceder por la casa, interceder por nuestra ciudad, interceder por nuestro país. Todo aquel que tiene funciones aquí en la casa va a empezar a orar por su hermano. Va a empezar a orar por el enfermo. Va a empezar a orar por las cuadras de su casa. Va a empezar a orar, amén, por el presidente. Va a empezar a orar por su líder, su colaborador. Pero no lo va a hacer en su casa ya, Señor, lo oré en mi altar. No, aquí. Eso se ora aquí. Aquí se ora por el pueblo. ¿Sabe que el sacerdote es el que viene a orar? Amén. Y a presentar al pueblo y a hablarle al Señor que el pueblo sea perdonado, que el pueblo sea sanado. Los intercesores tienen esa función de venir aquí a clamar, a llorar al Señor, a gemir delante de la presencia de Dios para que el hermano que está enfermo sea sanado. No, el pastor, el ungido, el pastor el Señor lo va a sanar. Si todos oramos por el enfermo, dice la palabra de Dios, el Señor se va a sanar al enfermo. ¿No dice así la Escritura? Amén. ¿No dice así? Bueno, hagámoslo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice: así que, hermanos míos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? Un altar no funciona si no hay sacrificio. Que el pastor ayune solamente. ¿Sabe que si yo todos los años tenía que ayunar? No me quejo, ¿no? Pero lo hago con gozo y alegría porque amo al Señor. Pero yo creo que hay llamados del Señor aquí. Y yo creo que hay pastores, como dice, hay pastores, hay profetas aquí que tienen que cumplir sus funciones en la casa de Dios. Y no tienen que andar escondidos ni andando escondiéndose por ahí. Amén. Tienen
que venir a presentarse aquí a orar, a interceder por el pueblo. Amén. A orar por los ancianos. Amén. A orar por las viudas. Amén. A interceder por esas viudas para que tengan un plato de comida. A interceder por aquel que perdió el padre, aquel huérfano, tenga un plato de comida. Amén. Amén. Bueno, en un altar de sacrificio, si no ponemos esos sacrificios, el primer sacrificio, dijo que oremos una vez, dijo el Señor Jesús, orar sin cesar. Sin cesar. Sin cesar. No tiene un tiempo, dice el Señor. Si diría, los abriles solamente van a orar. Estaría escrito en la Biblia y nos salvaríamos. Los abriles, el mes de abril, todos oramos. Después el otro mes no oramos ninguno. Pero dijo, sin cesar todos los días. Los jefes de familia, las madres que lloran por sus hijos que no están congregados, que están perdidos, amén, en el mundo, lloren en el altar. Giman en el altar. Pidan las promesas de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a contestar. Amén. Dice sacrificios de vivo, santos. Mira, no le podemos traer el tuerto. No lo podemos hacer como esos que iban al altar. Apenas el sacerdote traje acá. ¿Y cuánto murió el animal? No, hace 2 semanas. Eso, prestemos atención a lo que estamos haciendo en la casa de Dios. Prestemos atención a lo que estamos haciendo delante de los ojos de Dios. Esto no es si yo quiero hoy, mañana no quiero. Esto es por eternidad. Esto es por eternidad. Esto es por eternidad, hermano. ¿Usted lo sabía? Yo que cuando le digo, va, tu bendición será de generación en generación, pero te digo, pon por práctica lo que te enseño. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, sacrificio vivo, santo, agradable a quién. ¿Al pastor Mario? El pastor ya empezó a hablar. ¿A quién tenés que agradar? Amén. Si este pueblo, si estos sacerdotes, si estos jefes de familia, si estas mujeres, amén, llamadas por Dios, hacen lo que Dios les pide, amén, el que se va a alegrar va a ser Dios. Porque su pueblo está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Por eso usted tiene que hacer lo que Dios le manda aquí. ¿A quién tenés que agradar? Amén. ¿A quién tenés que agradar? Amén. ¿Por quién tenemos que orar para que se arrepientan? Por las personas que no se quieren arrepentir. Pero si yo estoy orando por las personas que no se quieren arrepentir, amén, y no quieren obedecer a Dios, amén, yo estoy orando, amén, voy a seguir orando para que se arrepientan. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo que agradar a las personas. La palabra de Dios, yo dije, yo tengo que agradar a Dios. Yo no tengo que agradar a los jovencitos que están aquí. Yo tengo que agradar a Dios. Amén. A mí como sacerdote me mandó a orar para que esta ciudad se arrepienta. Para que todos nos arrepintamos delante de Él. Amén. Por eso tenemos que orar por arrepentimiento. Amén. Porque las personas andan por el mundo pensando que de nada se tiene que arrepentir. Amén. Dice que 7 veces el justo peca. Usted sabe si lleva una vida justa. Usted sabe si es justo delante de Dios. Solamente lo sabe Dios. Yo no lo sé. Y yo me acerco y el Espíritu de Dios me toma. Amén. Y me dice, pon la mano porque yo voy a ungir a esta persona. Porque ha agradado mi corazón. Lo voy a ungir para hacerlo fiel. Para hacerlo comprometido, para que sea una persona que sirva a mi casa y sirva a su generación y a su familia. Amén. Por eso es una función muy poderosa, hermano. Todo empieza por la casa. Por eso dice en 1 Timoteo, dice, si no podés gobernar tu casa, ¿cómo vas a gobernar las cosas de Dios? Si no te haces cargo de tu propia casa, ¿cómo vas a poder gobernar las cosas de Dios? ¿Y no te parás en la casa y dejás que el diablo haga lo que quiera en tu casa? ¿Cómo te vas a parar aquí a defender la casa de Dios?
¿Entiendes? Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro, ¿qué? Todos los días a la mañana usted se va a tener que parar a cuando Dios lo llame al alba. Amén. Cuando la voz del Espíritu dice levántate, ahí te va a tener que parar y arrodillarte y decirle, Señor, delante de ti presento mi sacrificio. Presento, Señor, con amor, Señor. No me quedo, ay, quería dormir un poquito más. No. Porque si yo tengo amor, no le debería decir al Señor, no, déjame dormir un poquito más. Jacob se levantó con un temor. Temblaba, dijo. Cuando fue y levantó la piedra y la ungió con aceite, dijo, temblaba a presentarse delante de él. Y le dijo, si tú me llevas sano, si tú me bendices, si tú me abres puertas, si tú me ayudas, si tú me haces próspero, si tú siempre me defiendes, esta piedra sea como señal que toda mi vida voy a abrir mis manos para ti, voy a dar los diezmos delante de ti, voy a bendecir el alfolí, voy a declarar bendita la casa, Señor. Amén. Que tuvo un encuentro con Dios, porque el amor puede más. Porque el amor pudo más, por eso se casó con el que está casado. Él no lo miró si era petizo, chueco. Ahora lo ama. ¿Sabe por qué? Porque el amor se perfecciona en el corazón. Joel. Dice que Él nos llamó a presentar sacrificios vivos y aceptables a Dios. Por eso el Señor va a saber en tu corazón si hoy lo que tú trajiste delante de Él es aceptable. Amén. El Señor sabe si viniste hoy con el deseo de clavar tu rodilla, amén, y interceder por el pueblo, interceder por las viudas, interceder por aquel que tiene hambre, interceder por aquel, amén, que está siendo vulnerado en sus derechos. Amén. Y mire lo que dice Joel 1, versículo 13. Este es el trabajo para todos los jefes de familia aquí en la casa. Este es el trabajo para todos los líderes y colaboradores aquí en la casa de Dios. Este es el trabajo para todos los que cantan aquí en la casa de Dios. Este es el trabajo para todos los que danzan aquí. Este es el trabajo para los futuros pastores de aquí. Amén. Este es el trabajo, mire lo que Dios dice, los profetas de aquí, los atalayas de aquí. Este es el trabajo de usted. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13 dice, ceñid, lamentad. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a orar y lamentó? Yo que siempre he enojado con Dios. Dios, ¿por qué no hiciste esto? Dios, ¿por qué no hiciste? Vos porque no conocés mi altar. Por eso no suceden las cosas. Ahí dice lamentar. A los sacerdotes les dicen lamenten. Lamenten. El pecado está invadiendo la casa de Dios. Las vestiduras están manchadas. Los cojos, los profanos, los ciegos traen a la casa de Dios. Y pidan que Dios sea justo con ustedes, justo conmigo, cuando yo no tomo cuidado de lo que estoy haciendo. Pido justicia en mi casa, que Dios sea justo con mi casa, cuando yo no cuido mi altar. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice, ceñido y lamentad los sacerdotes, gemid. Ministro del altar dice, venid. Entre servicios dice, ministro del Dios, ¿por qué? El enemigo te quitó, te robó cosas de tu casa y tú no te enteraste nunca. Te robó la oración, por eso no te levantas a la madrugada. Como te lo robó allá en la casa, ya no vienes aquí a cumplir. Porque todo lo que se roba allá, ya no lo haces aquí con excelencia. Ya no lo haces para que sea aceptado delante de Dios. Ya no te importa si le aceptas a Dios. Si a Dios le acepta tu oración.
que te la robó en tu casa. Ese reclamo de Dios es para los sacerdotes, para la casa de Dios, para los que ministran debajo del techo de la casa de Dios, para los que fueron llamados para cumplir una función. Usted fue llamado. No niegue la función que Dios le dio. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice: el que me niega aquí en la tierra, yo lo negaré, dice el Señor. Él siempre permanece fiel. Él siempre permanece fiel. Y miren lo que dice la palabra de Dios: ceñid, lamentad, sacerdote, gemid, ministro del altar, dice, ceñid, dormid en silencio, dice, ponete en santidad. Ponete en santidad. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 14 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, consagrad a los ancianos. Si yo no hago esto, ¿usted piensa que Dios no me va a venir a reclamar a mí lo que no se hace acá? Consagrar a los sacerdotes de la casa, los que ministran mi casa, los que dirigen mi casa, que estén aquí los ancianos clamando, intercediendo por los propósitos de Dios sobre esta ciudad. Tú la verás perdida, pero Dios no la ve perdida. Que tienes hijos que tienen que clamar, porque tienen mujeres que tienen que clamar por sus hijos, porque tienen esposos que deben clamar por sus esposas y por sus hijos y por la iglesia que Dios le dio. Esta no es mi iglesia, es la de Él, no es mía. No es mía, hermano. Mis días se van a terminar en esta tierra, y cuando mis días se terminen en esta tierra, le he pedido al Señor que lo que le he dicho le resuene en los oídos, le resuene en el corazón, le resuene a los hijos de sus hijos, le resuene para que haya arrepentimiento. ¿Entiende? Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice: proclamad ayuno. Al pastor se le ocurrió ayunar, lo que me cuesta ayunar. No ama a Dios, entonces. El que ama a Dios, es una delicia presentar su cuerpo a Dios. Es una delicia frenar su lengua. Es una delicia frenar sus ojos para no contaminar sus ojos. Es una delicia frenar su oído para no escuchar, amén, lo sucio. Es una delicia. Por eso los discípulos dijeron: Jesús, ¿todavía no comes? No, si para mí es una delicia hacer esto. ¿Todavía no dormí? No, si es lo más hermoso. Hay cama de silicio. Cuando Él me lleva, parece que no hay cansancio nunca. Cuando Él viene al aposento, no hay cansancio nunca. Hay un reposo en Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios: proclamar ayuno, convocar asamblea, dice, congregar a los ancianos. No tiene que faltar anciano entre nosotros. No tiene que faltar personas que tengan canas. Amén. Y cuando usted vea a uno de esos, vaya y dele un abrazo. Que Dios te dé fuerza, mi hermano. Que Dios te bendiga y te dé mucha vida y te vea mucho. Y que te vea yo y que te vean mis hijos en la casa de Dios. Amén. Que te vean llorando en la casa de Dios. Que te vean gimiendo en la casa de Dios. Que te vean presentando sacrificio delante de Dios. Por eso ustedes jovencitos, todos los que están aquí, todos los que ministran aquí conmigo, cuando vean a un anciano ahí, se paran y lo saludan. Porque ese es el respeto que tiene que haber en la casa de Dios. Si nosotros no enseñamos respeto aquí,
¿quién los va a venir a enseñar respeto? ¿El mundo acá? No. Respete a las hermanas ancianas. Jovencitos, ustedes vayan a abrazarlas. Vayan a decirle, hermana, yo te bendigo los años en la casa de Dios. ¿Me entienden? Es algo que nosotros tenemos que guardar, hermano. Y ustedes cuando tengan la casa, díganle a sus hijos, a tu abuelo lo vas a respetar. A tu abuelo no lo va a faltar respeto, lo vas a respetar. Va a ver cómo Dios se va a alegrar en el cielo. Y cuando usted vaya en el altar va a decir, este es alguien que quiere arreglar el altar. Dios lo primero que quiere hacer es arreglar el altar personal para dar la victoria a un pueblo. Por eso todo empieza allá. Líderes, colaboradores, todo empieza allá. En su cuarto, usted empieza a orar temprano, empieza a buscar a Dios, empieza a presentarse en ayuno y oración, usted va a estar todas las reuniones aquí. Porque ahí va a comprender el amor de Dios. Pero si usted no comprende eso, no va a estar aquí. Dice la palabra de Dios. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos. ¿A todos los moradores de quién? A la casa de Jehová. ¿Vio? Lo veo por internet. Acá había dicho, lo veo por internet. El Señor sabía que nosotros le íbamos a decir, lo veo de mi casa. Al pastor de Mayo lo escucho todos los días. Lo veo de mi casa mejor. ¿Sabe qué dice? Convocar a la casa de Dios. Mañana se encuentra con el hermano, hermano, te amo, te bendigo. ¿Sabes qué? Tenés que venir a la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque allí hay un altar. Y allá el hermano dice, tengo problemas, me falta esto, me falta eso. Anda a la casa de Dios y tirate en el altar. Ahí arrepentirte, entregarle todas tus cargas, hacer voto delante de Dios. Si Dios te cuida, te protege, te da vida, amén, y te hace regresar en paz, y es tu Dios, Él va a ser tu Dios, amén, y ofrece cosas delante de Dios. Es que uno no quiere ofrecer nada. Óreme nomás. No, abrí tu boca y ofrece. ¿Vos querés cosas? Ofrecete. Ofrecele al Señor cosas. Dejá de cerrar tu mano para Dios. Abrí tu mano para Dios. Amén. Abrí tu mano para Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 2, versículo 17. Entrad a la entrada del altar. Lloren, dice. Lloren. ¿Cuántas veces lloraste en el altar? Lloren, dice el Señor. Lloren los sacerdotes. Llorá por tu esposa. Llorá por tu hijo. Llorá por tu hermano, el que tenía al lado. El que te ofendió. Porque si tenés amor, vos vas a orar por el que te ofendió. Que lo amás y querés que sea salvo. Pero si no hay amor en tu corazón, todos tus sacrificios van a ser no aceptables delante de Dios. Porque aún Dios te manda a orar por los enemigos. Bendecirlo. Que le vaya bien, que sea bendecido, prosperado. Que un día Dios les salga al encuentro y conozcan a Dios. Por eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Dios no nos contesta las oraciones. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos un altar personal y porque no cumplimos aquí en la casa lo que tenemos que hacer. Y como no presentamos sacrificios. ¿Amén? ¿Sabe que a mí me enseñaron a presentar sacrificios? Siempre. ¿Querés algo? Presentar sacrificios. ¿Querés sabiduría? Presentar sacrificios. Temé delante de Dios. ¿Querés que Dios te use? Arrepentite, llorá. Cambia tu vida, transforma tu vida.
No pensés como los demás, pensá como Dios te manda a pensar. ¿Entiendes? Por eso en esa vida todo es transformado, hermano. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 17 dice: entrad a la entrada del altar, llorad, los sacerdotes y ministros de quién. Y decid, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Líderes, colaboradores, acá tenemos que estar todos unidos al pastor, llorando, gimiendo y diciendo: perdona a tu pueblo, Señor. Perdona el error, Señor, de nuestros jóvenes. Perdona el error, Señor, del que ministra aquí en la casa sin darse cuenta lo que hay adelante de sus ojos, sin verlo. Dios en su palabra los llama ciegos, ignorantes. El que no se da cuenta que ministra como quiere. Amén. Tenemos un Padre que es celoso. Amén. El sacerdote sabía y le decía: dejen de traer animales muertos. Dejen de traerlo cojo. Amén. Qué feo, vio que cuando te sobra algo, te sobra. La persona de al lado me dio la sobra. Así somos con Dios. Así son los sacerdotes con Dios. Así somos. Somos los que tenemos que rogar a Dios para que nuestros hijos no le den la sobra a Dios. ¿A ti te gustaría ver a tu hijo dándole la sobra a Dios? Corrígelo. Si no te corriges tú, no vas a poder corregir a tu hijo, porque tú das la sobra. Los que no tienen hijos, corrijan sus actitudes, porque el día de mañana los van a tener que corregir. Si ustedes corrigen sus actitudes, el día de mañana van a corregir a sus hijos y sus hijos les van a respetar. ¿Amén? Porque ustedes nunca dieron la sobra. Por eso queda muy mal que demos la sobra delante de Dios. Así que se terminaron los 2 pesos. Y pensamos que son agradables delante de Dios. Pero cuando nos falta el aire, cuando nos falta algo: Señor mío, Dios mío. Dejemos de lado los pensamientos y hagamos lo que Él nos pide. Lloren a la entrada. Ahí clamen, ahí pidan. Los sacerdotes en el altar giman. No rajen su vestidura, rajen su corazón. Tengan temor. Hagan pacto. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces entrad y al altar, dice, de los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: perdona, Jehová, a tu pueblo, dice, y no entregues a oprobio tu heredad. No dejes que a tus sacerdotes les roben. No dejes, Señor, que a la casa les roben. No dejes que entre el engañador, el diablo, aquel que anda cazando a las personas, aquel que tiene lazos, los ata, los quita del camino y los hace caminar por el camino de perdición. Por eso tenemos que rogar por el perdón. El perdón. No, pastor, no le hable así porque no se va a arrepentir. Si no se arrepiente, no se va a salvar. Así dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Así se lo dijo a Nínive. Nínive, si no te arrepientes, si no presentas ayuno y oración y un arrepentimiento genuino, serás destruida. Nadie tiene la vida comprada aquí. Ni yo, hermano. Ni yo tengo la vida comprada. Pero quiero darle la vida
al que encontré en el altar. Quiero darle la vida al que encontré en el altar. Porque si Él tiene mi vida, voy a alcanzar misericordia. Por eso usted déle la vida a aquel que encontró en el altar. Cumpla con el altar. Todos los sacerdotes de esta casa, colaboradores, los que van a trabajar con niños, aquí en el altar llorando. Esa es la dirección del Espíritu. Todo jefe de familia, aquí en el altar llorando. Todo anciano, que no falte anciano aquí en la casa. Aquí en la casa de Dios clamando. Dice la palabra de Dios: no entregues el aprobio, dice, de tu heredad, porque las naciones se enseñorean de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios que servís? Tengo un Dios que responde sus oraciones. Yo tengo un Dios que escucha un corazón quebrantado. Yo tengo un Dios que escucha al que llora de la madrugada. Yo tengo un Dios de aquel que lo va a visitar en la mañana y llora, gime delante de Él. Tengo un Dios que escucha al quebrantado de corazón, al humilde, al que ora por su familia, al que ora por sus hijos, al que ora por el ministerio que se le dio. Esto no es como el mundo. Vio que en el mundo podemos mandar certificados, podemos mandar RT, podemos mandar un montón de cosas y no ir. Acá usted sirve a un Dios vivo, no le puede mandar certificado. No puedo decirle: no te puedo servir, Señor. Usted aquí le tiene que servir. Aquí donde vaya, si no le gusta en este pueblo, que lo agarre otro pastor y le diga: sirve a Dios. Porque si es varón de Dios, le va a decir: sirve a Dios. Sujétate, levántate los pantalones y sírvele a Dios. ¿Entiende? Mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, versículo 18: y Jehová por su tierra perdón a su pueblo. Y respondió Jehová y dirá: pueblo, he aquí yo envío pan. Cuando se llora, se gime, se pide, Dios dice: pueblo, yo envío pan. Yo envío lo que necesitas. Yo envío lo que te he dicho que iba a hacer. ¿Sabe cómo he visto mover la mano en personas? Yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno clama, gime y pide por aquel que pide ayuda, Dios extiende su mano. Y es tan hermoso que le da pan. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: respondió Jehová y dirás a su pueblo: he aquí yo envío pan, mosto, aceite, y será saciado de ellos. Hay una promesa. Seremos saciados. Que el mundo no te engañe lo que dice el mundo de ti, sino lo que Dios te está diciendo hoy a ti. En el altar se tiene que quemar eso que dijo el mundo. En el altar se tiene que podrir el yugo. En el altar se tiene que soltar las maldiciones de tu vida. En el altar se tiene que podrir aquella maldición que te echaron. Y mire lo que dice: responde Jehová y dirás a su pueblo, dice: he aquí yo le enviaré pan y mosto, aceite, serán saciados de ellos y nunca más. Y hará alejar de vosotros. Mira, dice: reprenderé al devorador, haré que el mal se corra de tu vida. Y haré alejar de vosotros del norte, y echarán a la tierra seca, el desierta de su faz serán, y su fin el mal. Versículo 21 dice: tierra. Vio que cuando hacemos las cosas, Dios hace grandes cosas. Vio que cuando nos arrepentimos, Dios hace grandes cosas. Amén. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, clamamos a Dios, nos presentamos delante de Dios, Dios cumple
Cumplió con Jacob que no lo mataran. Había enviado un mensajero, unos guardias que nos mataran a él. Pero no lo encontraron ni lo mataron. ¿Sabe por qué? Porque aquel que había prometido dar diezmo, aquel que había prometido dar ofrenda, aquel que había prometido cumplirle a Dios, lo hizo. ¿Sabe qué? No lo tocó nadie. Por eso cuando tú amas el altar, vas a comprender que los sacrificios no valen. Es un gozo hacerlo. Es un gozo. Es un gozo. Por eso haga sacrificios. Yo sé que muchos ayunaron. Y hoy el Señor dice, yo escucho desde el cielo. Yo hago grandes cosas. Y haré cosas mayores. Agárrate de esa palabra, órala aquí. Oren aquí, sacerdote, y diga, perdona el pecado del pueblo, perdona el pecado de mis hijos que todavía no se convierten, perdona el pecado de mi yerno, Señor, perdona el pecado, Señor, Padre, de mi hija que se ha alejado de ti, Señor, perdona el pecado, Señor, del que no está aquí, perdona el pecado de mi casa, perdona el pecado de mis hijos que te han ofendido a ti, Señor, perdona mi pecado, Señor. Así digo que oremos aquí. Que gritemos. Cuando pasen por afuera, ¿qué les pasa a esos locos que están llorando, gritando, están pidiendo, están rogando, están orando? Aquí tiene que haber lamento. En tu casa, en tu aposento alto, allí tiene que haber lamento. ¿Cuándo dejé de servirte? ¿Cuándo me preocupó más eso que tú, Señor? ¿Cuándo dejé de amarte, Señor? ¿Cuándo dejé la dirección, Señor, de servirte? No me estoy preparando para las naciones y me lo dijiste un día. No me estoy preparando, Señor, para esta generación. Prepárate. Pero yo creo que el lunes va a haber muchos más que no vengan a sentarse a la mesa, a sentarse y a calentar la silla. Van a venir a orar. Amén. A orar, a clamar, a llorar. Llore por aquel que está perdido. Llore por la Argentina. Si no quiere orar por mí, gloria a Dios, no ore, pero ore por la Argentina. Usted ama su tierra, ama su ciudad, ama donde vive. Llore, llore, llore. La palabra de Dios dijo, vaya a llorar al sacerdote. No quiero escuchar a algunos que no estén llorando, dice el Señor, a las 3, a las 4 de la mañana. Quiero que estén llorando. Que giman, como siervo clama por las corrientes de las aguas. Levántese esa silla.